200 años de historia. 200 años construyendo un camino. 200 años de democracia que... que en realidad de democracia, lo que se dice democracia, ni fueron 200 años y además se vio a veces sustituida de a ratos por señores que prefirieron evitarse ese pequeño e incómodo trámite de las urnas. Pero lo cierto es que también tuvimos muchos de nosotros. Justicia Infinita Bicentenario te invita a conocer de cerca la historia de aquellos que sí encontraron en la voluntad de los ciudadanos el valor de presidir los destinos de la patria y que bien, mal o más o menos forjaron la rica historia de nuestro país. Bueno, llega el turno de hablar de otro presidente de la historia de nuestro país. Es el caso de Lindolfo Cuestas y para eso ha venido Gabriel Chirichi, que ya vino a hablar con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy contento. Nosotros más contentos todavía de tenerte acá con nosotros. Bueno, Gabriel. qué lindo. Mucho más. Eso entusiasma más cuando vamos a hablar de un presidente llamado Lindolfo, ¿no? que era bastante feo, no sé si han visto la foto. Bueno, ¿quién soy yo? Yo he visto la foto, pero es un señor que a mí me hace acordar del señor Barriga. Bueno, ahí va, y tiene... Capaz que más bigotón, pero, sí. pero es como un señor Barriga. Sí, para los que no lo ubican es uno que tenía una barba cortada antes de llegar a la pera y que le caía para abajo y de lentes, muy mofletudo. O te digo más, o una suerte de Sargento García, del Zorro, una onda por ahí. Claro, viene por ahí. Bien gordito, y le decían el perro dogo de las finanzas. También tenía pinta de perro, no tanto de dogo, sino de más bien de los cusquitos, esos, como el de Jackie McKay. Sí, exacto. Tenía una pinta así, bueno, pero la figura de Lindolfo Cuestas es la que está al final, tanto del siglo XIX, como del civilismo, como de las últimas revoluciones. El periodo de gobierno estrictamente de él va de 1897 a 1903, con un paréntesis ahí, digamos, tiene muchas peculiaridades, ¿no? Un golpe de Estado que el propio Lindolfo Cuestas da, pero además en su asunción está corriendo la primer revolución zarabista, la del año 1897, ¿no? Entonces se conjugan un montón de cosas que, digamos, son el parteaguas del siglo XIX al siglo XX. Siempre, bueno, en historia jorobamos con que las fechas del calendario no son las fechas de los procesos, ¿no? Y justo Lindolfo Cuestas está en un periodo bien de transición para muchas cosas que se están, digamos, que vienen de la coyuntura del siglo XIX, que se van a rematar ahí en su presidencia, ¿no? La figura, aparte de ese nombre, de esas características, es una figura típica del poder político uruguayo de aquel entonces, ¿no? Es decir, Lindolfo Cuestas había sido ministro ya en la época de Vidal, aquel presidente que estaba cuando Santos se iba y volvía, ¿no? Es decir, en el militarismo, había sido ministro de Economía, no, lo que dicen los libros, ¿no? Es decir, no tenía un perfil de estadista o de político en el sentido de hacer grandes discursos o destacarse por sus proyectos, pero sí todos mencionan que era un gran administrador, ¿no? Incluso, bueno, algunos dicen un hombre sombrío, tenía el apodo de perro dogo de las finanzas porque cuidaba con mucho celo las arcas del Estado, bueno. Pero es un tipo que viene netamente, digamos, de eso, de la finanza, del comercio. Pero dentro del gobierno, ¿no? Es decir, su padre era comerciante, había nacido en Paysandú y estuvo con Vidal, con Santos, después con Julio Herrera y Oves, en toda esa etapa conocida como el civilismo. De alguna manera, Cuestas va a ser el último civilista, pero que rompe, ahora después vemos bien por qué, ¿no? Y después fue diputado y senador también dentro, él formaba parte de la colectividad de Julio Herrera, y cuando Idiarte Borda era presidente, Lindolfo era el presidente del Senado, ¿no? Así de la Asamblea General. Bueno, y se da la cuestión de que matan a Idiarte Borda, ya lo charlaron la otra vez, ¿no? El 25 de agosto del año 97, que es un asesinato político bastante típico por aquel entonces. Digamos, a Santos le había pasado lo mismo en el 86, pero no lo habían logrado matar, claro. La bala le atravesó el cachete, es decir, en un contexto muy duro, porque, bueno, la política del colectivismo era muy corrupta a nivel electoral. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Porque en la broma a veces, bueno, 200 años de democracia, bueno, ya el país tenía casi 1 millón de habitantes. Habilitados para votar había 24.000. Bueno. O sea, con el sufragio censatario ese de aquella época, claro. Porque todavía estaba la Constitución del 30.
pero además votaron la elección de Borda, no, pero es la que le va a dar la presidencia a Cuesta. Habían votado 4.000, porque bueno, los blancos habían decidido abstenerse por el fraude, ¿no? Y la mayoría de los que votaron eran del ejército, Colorado, o policía, una cosa que ya era, si era un gobierno oligárquico, porque muchas veces nos separamos de la mirada sobre, como que América Latina ha tenido gobiernos corruptos, en Uruguay también, era una élite gobernante que manejaba los hilos del poder, y también había grupos dentro de esa élite un poco más demócratas, más críticos, dentro mismo del Partido Colorado, sobre todo liderado por Valle y Ordóñez, que agitaban desde la prensa, es decir, generando, digamos, opinión pública y vamos a decirlo así, dando un poco de manija en contra del colectivismo, porque decían que se reservaban el Estado, los negocios y, digamos, las instituciones para ellos. Bueno, con mucha crítica de esos sectores más representantes de las clases medias a nivel urbano, otra vez alguien, en este caso llamado Abelino Berrondo, un tipo que tenía un negocio, va y en los 25 de agosto se hacía una misa de acción de gracias en la catedral, y después se caminaba hasta el edificio de la presidencia. En el medio de en el tránsito de la catedral de la presidencia, le pega un tiro y de arte Borda. Yo me río porque mirá lo que pasó. Estaba previsto un lunch. Como le pegó el tiro en el medio, los que estaban esperando al lunch, no llegó ya Borda, pobre, murió, dijo, estoy muerto y murió, ¿no? Empezaron a comer, pues ahí no les demora, después comieron todo rápido y dijeron, no, se suspendió el lunch, no y Cuestas, como presidente del Senado, asume la presidencia. ¿Por qué se mató a Idiarte Borda? Que la verdad fue una víctima y te da pena el tipo, ¿no? Es decir, era parte del colectivismo, quedó en el poder, había negociado y todo. Pero el gran tema es que no se había firmado una paz con los rebeldes blancos. Aparicio Saravia había empezado la revolución en marzo del 97, estamos en agosto. No habían podido controlarla. Es una revolución muy interesante. La Aparicio es la última revolución a caballo. Y pensemos que esto no pasaba desde el año 72, de 1872. O sea que 25 años después, cuarto de siglo, cuando se suponía que el Estado estaba consolidado, que el militarismo había hecho que, ¿no?, el centro de poder desde el gobierno montevideano manejara los hilos territoriales y la soberanía y de las instituciones del país, otra vez una revolución rural, también con mucho componente político, sobre todo el tema de la participación de las minorías, ¿no? Ponía en jaque al gobierno y además el gobierno de Borda, el colectivismo, tenía como hábito censurar los diarios, mandar preso de verdad, ¿no?, a gente opositora. Entonces también hay mucho, digamos, reclamo de que pacificara, que no siguiera el problema revolucionario, y a su vez demanda porque el gobierno era muy autoritario. Entonces eso explica el asesinato de pobre Borda, ¿no? Pero lo mataron y Cuestas enseguida hace un clic, asume la presidencia y empieza a negociar con Saravia, ¿no? Y fíjate que fue el 25 de agosto el asesinato, el 18 de septiembre, 3 semanas después, se firma la paz, lo que llamó el Pacto de la Cruz, entre Borda y Aparicio Saravia. ¿Y qué es lo que le da cambio? Bueno, una cosa antes. Julio Herrera Lloves, que quería seguir dirigiendo los hilos de este grupete que gobernaba Colorado, había sugerido que se hiciera una nueva elección porque veía que Lindolfo Cuestas podía zafársele y no quería negociar con los saravistas. Lo que acepta Aparicio Saravia como paz es, bueno, primero, que se le den 6 departamentos a los blancos. Dividir el país de alguna manera. Otra vez, ¿no? Es decir, había habido una vieja paz, con Timoteo Aparicio en el año 72, en donde a los blancos le habían tocado 4 jefaturas políticas, pero el país tenía solamente 13 departamentos. Claro. Ahora tenía 19 y los blancos incluso se sentían muy disminuidos porque tenían pocas jefaturas departamentales, pero además en Cerro Largo incluso el jefe político blanco tenía buen vínculo con el colectivismo, entonces estaba medio aliado a los colorados, una cosa complicada. Todos los partidos son complicados, ¿no? Bueno, entonces se le dan 6 departamentos a los blancos. Eso no está en el contrato, en el pacto escrito, sino que es el pacto verbal. Bueno, pues no sé, porque era inconstitucional poner eso, ¿no? Pero a partir de ahí le va a quedar Rivera, Cerro Largo, donde está Aparicio, Maldonado, 33, Florida y San José. Todos departamentos que salvo Rivera hoy, que cambió, son de fuerte tradición blanca. Claro. Y con 2 cuestiones interesantes, porque tanto Cerro Largo, Rivera, como 33 están en la frontera con Río Grande del Sur. Y hay que recordar que los Saravia, en realidad la familia Saravia en sí, Aparicio el más destacado en nuestro país, pero Gumersindo, su hermano mayor, en Río Grande habían liderado en 1893 la revolución farroupilla, le llamaron, la de los farrapos, que eran los de harapos gaullos,
contra el poder central brasileño. Entonces tenía mucho feeling y vínculos de armas, de caballos, todo, en la frontera con Brasil, los blancos. Es una cosa que es un poco rara en la historia, porque en general los blancos los asociamos con son más federales, pero también argentinos, ¿no? Lo que pasa es que en Río Grande también había federales gaullos. Y entonces ahí, bueno, las zonas que quedan bajo, digamos, jefatura blanca ahora, van a ser gobernadas directamente por Aparicio Saravia, ¿no? Y además se establece que el gobierno, como compromiso, va a hacer una nueva ley electoral, que no la hizo, así que demoró en hacerla, son pactos, ¿no? Para representar a las minorías en aquellos departamentos. O sea, los blancos pedían la representación proporcional. El acuerdo al que se llega es que, bueno, si la minoría llega a un 25% de los votos, se le dan 2/3 de los representantes de los diputados que correspondían por el... 2/3, no, perdón, 1/3 de los diputados que correspondían por el departamento. Ese pacto, y además hay una cuestión económica, se le dan 200.000 pesos del Estado para, digamos, desmovilizar la tropa. No, porque toda la gente que venía a la revolución después tenía que volver a trabajar, había estado, o sea, se había pasado de revolución, pero ahora había que, digamos, desarmarla y que volviera a su vida normal. Entonces, bueno, se cubren los gastos de la revolución, una revolución que costó como aproximadamente 500.000 cabezas de ganado, nada más, digamos, de marzo a septiembre. Y bueno, y estaba la urgencia también, que esos son detalles que están buenos ver a veces con la fecha, ¿no? En octubre empezaba la zafra de la esquila. Entonces, todos los hacendados también presionaban al gobierno para que firmara la paz, y se va a establecer a partir de allí una etapa como de concordia. Yo les decía antes de empezar, ¿no? Desde la paz esta paz del Pacto de la Cruz hasta 1903, en realidad vamos a tener 2 presidentes. Yo lo digo, es entre comillas el caso de Saravia. Pero desde la estancia que él tenía en el Cordobés, ahí justo queda en Cerro Largo, pero al lado de 33, ¿no? Se decidían todas las cuestiones relativas a los departamentos que eran blancos. Claro. Y Lindolfo Cuestas, digamos, convivió con esa realidad. O sea que es una broma, pero no tanto. No tanto, no. Y es más, hay un personaje medio, yo me río, que se llama Chegaray, me hace acordar del Fredito Chegaray, lo digo en broma, parece un relacionista público, que era un estanciero colorado, amigo de Saravia, y que tenía, bueno, llegada a Lindolfo Cuestas, que durante todo este periodo hacía como de mensajero, viajaba al Cordobés, a Montevideo, y se logró mantener un statu quo del país dividido en dos, que bueno, que los libros de historia llaman la concordia nacional, que eso después va a estallar cuando llegue Valle, que no va a tolerar que haya otro poder que el del Estado centralizado desde Montevideo, ¿no? Pero es un aspecto interesante a tener en cuenta, ¿no? Entonces, Lindolfo Cuesta, para la élite gobernante colorada de Montevideo, adquiere legitimidad, porque firma la paz, estabiliza la situación y, bueno, mantiene, digamos, en un statu quo el problema de la Revolución Blanca. Salvo para los colectivistas de Julio Herrera y Oves, que lo veía como que... Claro. En realidad que él perdía el poder de seguir influyendo. Entonces se da una cosa muy... No es muy rara, se dio, y uno a veces como... Casi nunca se trabaja en estos temas, entonces después lo empezás a pensar y dices, mira esto. Valle y Ordóñez y Saravia, blanco, y porque después van a ser enemigos, apoyan a Lindolfo Cuestas para que dé un golpe de Estado. Siendo él presidente, o sea, su mandato tenía que terminar en el 98, y tendría que haber nuevas elecciones, pero además, como no se hacía la ley esta electoral que se prometió para los blancos, y en las cámaras existentes tenía mayoría los de Julio Herrera y Oves, los colectivistas, probablemente se eligiera un presidente, vieron que el presidente lo elegía la Asamblea General, que fuera de la tendencia de Julio Herrera y Oves. Entonces, bueno, se armó un lío ahí, esas cosas de la historia, ¿no? Valle promovió desde el día que tenía mucho peso en la opinión pública acá, ¿no? Una manifestación a ir a apoyar a que Lindolfo Cuesta siguiera en el poder. Alguien dispara contra un muchacho que estaba en la manifestación. Y bueno, entonces Lindolfo Cuesta declara el estado de emergencia, no sé qué, y en febrero del 98 disuelve las cámaras, ¿no? Y queda como presidente por un año provisional. Se hacen reformas en el sistema electoral, se depura el padrón, se permite esta votación un poco más prolija, y asume en el 99 como presidente nuevamente legal, con unanimidad de los votos, salvo el del hijo de él, que estaba en la asamblea, que votó por Valle, ¿no? Hasta los blancos lo votaron. Una cosa, es muy... porque fue golpista, la historia es complicada en ese sentido, ¿no? Pacificó con Saravia y todo bien, y después fue elegido presidente por todo, porque los colectivistas, o sea, fue el fin del civilismo típico, ¿no? Gabriel, hacemos una pequeña pausa y venimos para meternos en los últimos años de este hombre. Dale.
Bueno, tenemos mucho mensaje para vos, Gabriel. ¿Qué es esto? Vuelvo de la facultad y tengo facultad en la radio. Un crack, Gabriel. Gabriel se extraña las discusiones con Dota en esas clases de historia. Además de aguantarlo en la Licom, lo escucho en la radio. Bueno, muy interesante el segmento. Saludos, dice Sofía. Un abrazo povedano a Gabriel, dice el Sashi. Más saludos de un ex alumno del Poveda. Bueno, en fin, gente que te, Muchos te saludos, está, qué lindo, sí, que te bueno, está saludando por acá y dice, bueno, tengo clases de nuevo. Otra vez parece clase, ¿no? Pero... Bueno, entremos entonces en lo que nos queda, porque tampoco tenemos muchos minutos, con Juan Lindolfo Cuestas. Bueno, que casi no nos queda nada, Sí. pero para redondearlo, la idea sería... Y al final esta. se muere, gracias. Lo echó Sarabia. No, en la presidencia de Cuestas, para redondear cosas que pasaron, nació el Club Nacional de Fútbol. 1899, no hay que olvidarse de eso, porque Mirá vos. es en este periodo que tiene fecha de fundación. Entrando en la ¿Cuándo? discusión histórica, Peñarol no había nacido, pero sí el CURC, no mucho antes. Pero que estamos es hablando de ya su periodo, digamos, nuevamente legal, ¿no? Exactamente, en el Ok. 99, cuando ya está digamos, el presidente que lo Claro. eligieron y todo prolijo. Bien. Ahora, también se funda el primer tramo del puerto de Montevideo como obra de ingeniería para recibir los barcos, que es digamos, remata el proceso de modernización, la Claro. presidencia de Cuestas en ese sentido. Sí, ya se había producido todo lo de los frigoríficos, la introducción de la mestizaje ovino y vacuno, bla, bla, bla. Bueno, la piedra fundamental del del puerto, el apuro Sí. me hace Lo que pasa es que eso, divagar. supongo yo que eso, junto al ferrocarril, o sea, era, Ya estaba, lógicamente- exacto, digamos, la inserción del modelo agroexportador uruguayo tiene como, Claro. digamos, la frutilla de la torta bajo la presidencia de Cuestas. Y también tenemos una sociedad muy distinta, que eso a veces cuesta verlo, ¿no? Porque hay muchísimo inmigrante, pero además se está desarrollando la clase obrera. Y en 1901 también, Cuestas va a decretar el estado de sitio por las huelgas ferroviarias y de obreros de la estiba, ¿sí? Porque ya había, bueno, la FORU, que fue la primera organización proletaria de raíz anarquista, los anarquistas tenían mucha fuerza en nuestro país, bueno, tenía organización fuerte y demás. Bueno, empezaron las huelgas reclamando las 8 horas, una cuestión que va a ser larga hasta el vallismo, ¿no? Y el gobierno, y en esto volvemos a... O sea, con los inmigrantes venía eso también. Exactamente, esa pero la tradición. cuestión democrática que el gobierno, era un gobierno constitucional, Claro. ahora, democrático poco. Y se dieron 2 intentos de sublevación de los colectivistas, estos viejos, y José Valle Ordóñez organizó los cuerpos de defensa voluntarios del gobierno de Lindolfo Cuestas. Ajá. Porque él también veía que los colectivistas eran como la visión más anticuada y, digamos, embromada del Partido Colorado, y se estaba preparando para candidatearse como presidente en 1903. Quería prepararse el terreno. Exactamente. Entonces, bueno, cuando cierre el periodo Cuestas, va a ser la elección de Valle Ordóñez, que para colmo va a contar con un aliado fundamental del Partido Nacional, porque digamos, los blancos todos obedecían a Sarabia desde el cordobés, pero Eduardo Acevedo zafa, tranza con Valle y terminan dándole los votos a cambio, bueno, de una serie de ministerios para estos blancos no sarabistas. Y cuando Valle llegue al poder, de alguna manera va a decir, bueno, este país con 2 presidentes no puede funcionar. Claro, hasta ¿no? acá está bien. Y ahí va a ser ya este es el tema de la próxima columna, no me quiero meter, pero ahí sí Sarabia va a pasar a ser el último caudillo. Pero por un rato fue el que cogobernó con Lindolfo Cuestas. Y cuando se hacen los balances históricos, hay como 2 visiones. Parece lo de la biblioteca de los abogados, pero un poco así. Bueno, Lindolfo Cuestas fue muy hábil, aunque no tenía pinta de estadista, negoció, transó, mantuvo la concordia, pero también te dicen, bueno, no resolvió nada, porque... La pateó para adelante. Exactamente, ¿no? Ahora, también hay que pensar otra cuestión, ¿no? ¿Cuánto más legítimo era él que Sarabia? Porque obviamente está la cuestión constitucional, lo que hablamos, pero votaban 3. Sarabia es muy representativo de todo un sector de la sociedad y del interior. Entonces también negociar fue, yo creo que una cuestión valiosa políticamente, que está bueno ver. Y por otro lado, y también para hacer un saludo a Aparicio, que fue presidente entre comillas, ¿no? Es importante subrayar que, si bien los reclamos blancos eran totalmente justificados por la corruptela en la que ya hablamos, no quiero repetir, eran por el sufragio, la participación de las minorías y más, llegado el momento, también Sarabia negociaba. Claro. Y pactada por cuotas de poder, porque también está esa idealización, como el caudillo murió, está muy bien en el sentimiento, sí, pero históricamente uno tiene que decirlo, es decir,
consiguió más departamentos, consiguió más jefes políticos, ¿no? En Y la cancha vos tenés que bajar eso a tierra. Exactamente, y eso pasó en la presidencia de Lindolfo Cuesta. Bien. Bueno, ¿y cómo se muere este señor? Se muere, creo que en Nueva York, que se va de viaje. Él, antes de ver que Valle creciera tanto, que en realidad fue un aliado de él, pero no se dio cuenta, me parece, él quiso promover a su hijo como candidato. El hijo este que yo dije que votó por Valle, él terminó saliendo Valle, y no él. El hijo no tenía mucho carisma, pero muere enseguida, a los poquitos años, creo que en el 4, ahí. O sea que dejó la presidencia joven, murió o sea, porque era un prácticamente. tipo de 60 y poco años, había nacido en el 37, de 60 y algo de años tenía, y murió en el exterior, ¿no? Así que, digamos, su vida medio que eclipsa con el final de la presidencia. A mí me termina pasando de todos los jueves, cada vez que hablamos, ¿no?, que termina el espacio y me termino encariñando a todos, por alguna razón les termino agarrando un cariño. Salvo por el estado de sitio para los obreros. Sí, pero por alguna cosa, viste, uno lo ve, no sé, dice, bueno... No, yo creo que él le agarró cariño por Por eso. ¿no? Por eso, Tiene sí, claro. Sí, justamente. Pero bueno, ahí estaba entonces Juan Lindolfo Cuesta. Gabriel, muchísimas gracias por venir otra vez por acá, y ojalá te tengamos de nuevo, porque para nosotros es un placer enorme. Bueno, igualmente.